Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias al Señor que me permite estar esta noche con ustedes. Gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Y porque para siempre, dice su palabra, es su misericordia. Gracias a Dios. Esta noche nuevamente estoy acá porque vamos a aprender un poco más de la palabra del Señor. Y bueno, aquí estamos entonces, dándole gracias al Señor por esta bendición que nos da de poder estar ante ustedes. Gracias por permitirme estar en sus casitas. Es una bendición el poder verlos. Bueno, mejor dicho, saber que están ahí. Yo siento que los veo cuando los miro ahí agregándose o conectándose al video. Y bueno, esta noche tengo un tema un poco diferente tal vez. Hoy quiero hablar de algo. Estaba pensando hace un momento de lo bueno que es Jesús con nosotros, de su misericordia, de su fidelidad, de cómo Él se dio a sí mismo por nosotros en sacrificio vivo. Mire, si usted lee el capítulo 2, en los primeros versículos de Efesios, permítame. Se va a dar cuenta, como dice en Filipenses capítulo 2, de que Él, siendo Dios mismo, se despojó de su gloria, se despojó de su gloria, de su honra, por venir a tomar un cuerpo aquí a la tierra, semejante al suyo y al mío, y vivir sabiendo cómo iba a ser tratado. Y aún eso no le importó, pues a él lo que le interesaba en ese momento era dar su vida, darse a sí mismo por amor a usted y a mí. Vea, muchas veces hemos expresado esto o hemos dicho de esta forma, fueron los romanos y los judíos los que mataron a Jesús. O a Jesús los mataron por nuestros pecados y nuestros delitos. Y hay cierta verdad en ello. Sin embargo, a Jesús nadie lo mató. Usted me dirá, pero hermano Julio, ¿cómo está diciendo eso? Estoy diciendo la verdad. Jesús mismo dice, a mí nadie me quita la vida, yo la estoy dando de mi propio gusto, de mi propia gana. Yo me estoy entregando por amor a mis hijos, a mi creación. Y vea, basado en eso, pues dije, quiero hablar del tema que vamos a iniciar a hablar ahorita. Amén. Entonces, solo permítame arreglar esto que estoy viendo acá, de donde voy a hablar ahorita. Quiero hacer un poquito más grande para no tener necesidad de usar mucho los lentes. Estoy haciendo la letra un poco más grande. Hace días estuve predicando un domingo, si no mal recuerdo. Estuve hablando de quién es Jesús, mostrándoles a través de la palabra. Pero esta noche quiero que hablemos siempre de Jesús. Pero hoy quiero hacerles esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿O quién es Jesús para usted? Y imagino que cada uno tendrá su propio concepto,
su propia forma de pensar, su criterio de quién es Jesús para cada uno. Y eso que no estoy preguntando por qué busca a Jesús, ¿verdad? Porque lastimosamente si usáramos esa expresión o yo les preguntara, ¿por qué busca a Jesús? Nos encontraríamos pues de que hasta el día de hoy muchos buscan a Jesús únicamente por sus bendiciones, o como lo dice en Mateo 6:33, donde dice que busquemos primeramente al Señor, ¿verdad? Y que todo lo demás vendrá por añadidura. Pues muchas veces, lastimosamente, hoy por hoy, muchas personas, yo me incluyo en algún momento dado, hemos buscado a Jesús más que nada, más que todo, por sus añadiduras, es decir, por lo que deseamos que Él nos dé. Y si es posible, llegamos al punto de tomar una actitud de buen comportamiento, de buenas personas, y le hacemos bien a todo el mundo, con el único objetivo de que Dios nos dé aquello que tanto deseamos. Y Dios en su misericordia muchas veces nos las da. Y nosotros, al nomás recibir esa bendición, nos desaparecemos. Yo no sé si se ha dado cuenta. Mucha gente clama, hermanos, oren por mí porque necesito un trabajo para poder mantener a mi familia, para poder servirle mejor al Señor, para poder diezmar, para poder ofrendar. Y dicen un sinfín de cosas que son válidas, pues, aparentemente. Y bueno, de buena fe todos oramos los unos por los otros, pues. Hasta que al fin les sale el trabajo a nuestros hermanos o hermanas. Y luego, como si la tierra se los hubiera tragado, desaparecen de las iglesias. Y cuando los encontramos ya a veces con una actitud muy distinta, ya no con mucha humildad ni mucha mansedumbre, sino que un poco altivos, vanagloriosos, jactanciosos, con esta respuesta: hermano, es que no puedo ir a la iglesia por mi trabajo. Es que si yo no trabajo, no como, y si yo no trabajo, no hay quien provea para la casa. Y en fin, pues usted mejor que nadie lo sabe, lo he escuchado. O por algunos jóvenes buscábamos a Dios muchas veces cuando éramos patojos, porque estábamos esperando que Dios nos diera la idónea, ¿verdad? Y ya le habíamos echado el ojo, como dicen. Y cuando nunca Dios nos daba esa idónea, pues nos desanimábamos y nos íbamos y volvíamos a dejar a Dios, porque lo buscábamos, como dije, pues por las añadiduras, antes que en realidad por su gracia, por su misericordia, por su amor y por todo lo que Él ha sido con nosotros. Pero ahora no quiero preguntar por qué lo busca. Hoy le estoy preguntando: ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Ya? Entonces, para poder empezar, pues, o para entrar en dicho tema, pues quiero contarle primero quién es Jesús para mi vida. Y al decirle o al quererle contar quién es Jesús para mí, wow, creo que no nos alcanzaría este día o esta noche. Y por muy breve que yo quisiera ser, creo que nos tardaríamos mucho. Así que solamente tal vez voy a hablar de 5 aspectos o características que encuentro en Jesús por lo que vienen a ser lo que Él es para mí. Amén. Muy bien. Pero primero yo quiero que me acompañe a orar y luego vamos a leer algunos versículos. Acompáñame a orar, hermano. Padre, gracias te damos esta noche
Gracias por la bendición que nos da de estar en tu presencia. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu favor, por tu misericordia. Gracias por cada bendición que en este día nos diste. Gracias por suplir para cada necesidad. Gracias, Señor, por sanar nuestros cuerpos. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, en realidad. A veces no hay más palabras que decirte gracias, papito. De decirte gracias porque eres bueno. Porque eres bueno con nosotros. Eres tan bueno a pesar de que muchas veces te fallamos. Muchas veces te somos infieles, Padre. Pero tú permaneces fiel. Gracias. Padre, sé tú, con tu Espíritu Santo hablando. Habla tú, oh Dios, porque no quiero ser yo el que hable. No quiero que sea a mí al que lleguen a admirar de que qué bien habló este hermano, qué bonito predicó, qué excelente la palabra. No. Yo quiero que ellos puedan decir, qué lindo, hoy aprendí quién es Jesús para mí y que Él puede ser algo más todavía para mí. No conocía estas áreas en las que Jesús puede actuar a favor de mi vida. Eso quiero yo que se escuche, Padre. Y que muchas almas, muchas vidas puedan quedar bendecidas, nutridas con este alimento. Permite que esto sea un pasto fresco para cada oveja tuya, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjese estas características que encontramos en Isaías. Ubíquese en el libro de Isaías en su Biblia o encienda su celular y vea pues lo que dice en Isaías 9:6. Yo espero que usted pueda llamar ahí a sus niños, a toda la familia, cada vez que miren algún video cristiano. Bueno, dice la palabra del Señor así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Una vez más, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mi pregunta es acá: ¿Jesucristo es su Dios fuerte? ¿Jesucristo es su Padre eterno? ¿Jesucristo ha sido su príncipe de paz? El admirable. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Y bueno, como dije, pues quiero mencionar algunos conceptos de lo que yo he determinado y decidí que Jesús fuera para mí. No sé si podría ser lo mismo para usted, pero para mí, en primer lugar, oiga bien, en primer lugar, Jesús es mi Señor. Pensé que era su Salvador, hermano Julio. Paciencia, ya vamos a llegar al Salvador, ¿sí? ¿Por qué primero mi Señor? Y mira pues, bueno, mejor eso se lo digo en otra ocasión. No vaya a ser que lo vaya a confundir. Cerramos el zipper acá. ¿Por qué Jesús es mi Señor en primer lugar? Fíjese que cuando usted declara que Jesucristo o que Jesús es el Señor de su vida, que es su Señor, usted le está diciendo a Jesús y está confesando con su boca aquello que usted cree en su corazón,
que es en realidad Jesús, al decirle Señor. Y al decirle Señor, pues, usted le está diciendo, Señor Jesús, tú eres mi dueño, tú eres mi amo. Y usted me podrá decir, hermano, pero ¿y por qué? ¿Por qué dice usted esto? Mire pues, mi base es esta. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vino a rescatar lo que antes, primeramente, había sido suyo porque Él lo había creado. Si usted se va conmigo a Génesis capítulo 1, versículo 26, usted recordará que estaba ahí Dios, el Dios Trino, es decir, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios espiritual, y el Dios Espíritu Santo, perdón, hablando, llegan a este punto y dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y que Él gobierne sobre esto y que fructifique, que se multiplique, que haga aquí, que haga allá, que tenga dominio, que tenga aquí. Bueno, porque al hombre Dios lo estaba constituyendo amo y señor de la tierra. Pero cuando Adán peca, en ese instante pierde aquel señorío, pierde aquella potestad, pierde todo. Pero lo más terrible es que no solamente pierde todo esto, sino que pierde aún su descendencia, es decir, todos los hijos de Adán y Eva iban a caer bajo el nuevo señorío. Y usted sabe que en ese instante que Adán y Eva pecan y pierden el señorío, o mejor dicho, no es tanto pierden, de parte de Adán le es entregado el señorío que Dios le había dado a él. Adán se lo entrega a Satanás. Y Satanás, pues, no conforme con la vida de Adán y la de Eva, él también, pues, determina tomar para sí a los hijos de Adán y Eva, y a estos con sus hijos y sus hijos y sus hijos y sus hijos y sus hijos, y yo no sé cuántos hijos habrán desde Génesis capítulo 1 verso 26 hasta el día de hoy, julio 8 del 2020, no sé cuántos. Lo que le quiero dar a entender es que toda la humanidad, toda la raza humana que descendía de Adán y Eva, queda bajo el señorío de Satanás. Y Satanás se convierte en el amo y en el señor de la tierra. Por eso cuando está tentando a Jesús, Él le dice, todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me fue entregado. Fíjese pues. Entonces, era necesario que Jesús viniera como hombre para poder enfrentar a Satanás, porque el primero que se enfrentó a Satanás y perdió la batalla y tuvo que entregar su señorío fue Adán. Entonces ahora es enviado el Hijo en un cuerpo hecho hombre, ya no llamado Adán, sino que ahora Jesús, que significa nuestro libertador, nuestro salvador, y también es nuestro Señor.
¿Por qué? Porque en Jesús se cumplió toda la ley. Jesús cumplió toda la ley para que el pueblo de Israel no tuviera ya más que cumplirla, ni nadie más en la humanidad. Jesús soportó todo aquello que usted y yo necesitábamos soportar o sufrir para alcanzar salvación. Y el punto es que nosotros, aunque lo hubiésemos soportado, lo hubiésemos sufrido, teníamos que morir siempre, a causa de que nuestro cuerpo era vendido al pecado. Pero Jesús no, porque Jesús fue sin pecado. Fue tentado en todo, dijimos ayer en la noche, se recuerda hablando en Hebreos, de que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, Él viene y se enfrenta a Satanás. Y se da la situación de que es llevado hasta la cruz del Calvario, donde Satanás cree haber vencido a Jesús. Mas no sabía Satanás que realmente él estaba siendo destronado, él estaba siendo destruido. Y bueno, él estaba convirtiéndose en el perdedor y Jesucristo era el vencedor. Pero para poder llegar hasta ese punto, Jesús tuvo que morir. Pero eso dice en Filipenses capítulo 2, no recuerdo el versículo, pero dice que se despojó a sí mismo y vino a la tierra y fue obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, Jesús no estaba pagando realmente con morir nuestro rescate. Jesús realmente estaba pagando con su sangre. Y usted sabe que una persona cuando se desangra, la vida se le va, porque la vida está en la sangre. Por eso es que usted y yo, ahí sí, tanto los judíos como los gentiles, no comemos sangre. Es pecado comer la sangre. ¿Sí? Entonces, volviendo al punto, ¿por qué es mi Señor Jesús? Porque Él vino a pagar mi rescate. Él vino a pagar para que yo fuese libre. Vea lo que encontré, lo que significa rescate. Rescate, dice, es la acción y efecto de rescatar, es decir, recobrar por fuerza o por precio algo que pasó a manos ajenas. Usted mejor que nadie sabe que Jesús no vino por fuerza, porque el Espíritu Santo dice que no es con ejércitos ni es con espada, sino que con su Santo Espíritu. Y entonces Él pagó un precio, y ese precio fue su propia sangre. Es por ello que cuando usted llega a Cristo, usted no puede menospreciar la sangre de Cristo, pecando a cada instante, viviendo en su propio criterio, viviendo en su propio pensamiento. Porque al hacer así, usted le está restando valor a la sangre de Cristo. Usted no puede estar pisoteando esa sangre divina, porque es la sangre que nos da vida y vida en abundancia. Él pagó nuestro rescate. Y al pagar Él, el que paga se vuelve dueño. ¿Sí? ¿Sí? Yo pagué esto, yo soy dueño de esto. Yo pagué esto, yo soy su dueño. Si esta computadora hablara, tendría que decirme, amo, Señor. Es una broma, pero estoy tratando de darle a entender. Por eso, Jesucristo, y bueno, para mí, pero le aconsejaría, si usted lo pudiera hacer, reconocer,
primeramente a Jesús, no tanto como Salvador, que sí es nuestro Salvador, pero en primer lugar debemos reconocerlo como nuestro Señor, es decir, nuestro amo, nuestro dueño, porque Él pagó, Él nos compró. Y mire pues qué cosa, Él compró a su propia creación. Qué irónica es la vida, ¿verdad? Es como aquel cuentecito de aquel niño que hizo un barquito, que lo puso a que se fuera, pero el río se lo llevó, su barquito de madera, y pasó triste porque había perdido su barquito. Y tiempo después, no les sabría decir cuánto, miró a su barquito en una vitrina, con cierta cantidad ahí como precio. Y vino el niño, tuvo que trabajar, tuvo que esforzarse para poder reunir esa cantidad, porque el barquito era tan bello que le habían puesto una cantidad bastante fuerte y alta como para ser pagada por un niño. Cuando reunió aquel día el dinero, fue a la tienda y compró el barquito. Y cuando salió de la tienda, abrazó su barquito y le dijo: barquito, eres doblemente mío, porque yo te hice y yo te compré. Lo mismo hizo Jesús. Él nos crió y Él nos compró. Por eso, para mí Jesús es mi Señor. Y eso toca mi corazón. Él es mi rescate. Él dio su sangre. No hay precio humano. Y no hay sangre humana capaz de cumplir lo que Jesús cumplió por amor a mí, por amor a usted. Y bueno, en segundo lugar, ahí sí, Él es mi Salvador. Él es mi único y suficiente Salvador. Porque Él me salvó. Me salvó de ir a la muerte eterna. Me salvó del pecado. Me salvó de la maldición de la muerte, de la maldición del pecado. Me salvó de la maldición de la pobreza, de la maldición habidas y por haber. ¿Usted siente que hay maldiciones? Recuérdese, Jesús es su Salvador. Pelee su libertad en Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador. Vea lo que dice. El nombre Salvador tiene su origen en el latín salvator, que significa el que salva o Dios salva. En hebreo se escribía Leixa, que significa lo mismo, salvar, el que salva o Dios salva. Entonces, se empezó a utilizar este nombre y se comenzó a utilizar como sustituto del nombre de Jesús. Oiga bien, se empezó a usar el nombre Salvador como un sustituto del nombre de Jesús. Por eso conocemos a Jesús, el Salvador. Sin embargo, es mejor usar los dos nombres, ¿sí? Jesús, mi Salvador. Jesús, el Salvador del mundo. Amén. En tercer lugar, bueno, permítanme. Escribí algo aquí que dice: Dios me salvó a través de su Hijo Jesucristo. Es decir, me salvó de la muerte eterna, lo que ya le había dicho, y de tener que ir al infierno por mis pecados. Tercero, para mí Jesús es mi sanador. Si usted se va a Isaías 53, 4, 5, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, oiga bien, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por lo tanto, en Cristo yo tengo sanidad, pues Él proveyó sanidad a través de su llaga, a través de sus heridas. Ya le he contado, Dios no me ha sanado una, me ha sanado más de 2 o 3 en 3 ocasiones, de diferentes cosas. Y hasta este momento me ha estado guardando de esa enfermedad. Y yo espero que siga guardando a muchos de sus hijos de esta enfermedad. Y que aquellos que hayan caído en esta enfermedad puedan ser levantados prontos en el nombre de Jesús, porque por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Recuérdelo, confiéselo. ¿Por qué le digo confiéselo? Se lo repito porque hay personas que se han levantado y dicen: yo no confieso, yo no decreto, yo no... Y se olvidan que muchas de esas cosas yo las puedo hacer porque Él así nos lo enseñó. ¿Por qué le digo que confiese esta palabra? En Romanos 10:10 dice, y esta es la palabra que enseñamos, que si crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, y si confiesas con tu boca, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es ser salvo? ¿Qué es ser salvo? Es ser librado de algo. Y en este caso, cuando usted... Mira, pues, yo no puedo confesar algo que yo no crea. No sé si, mira, pues, usemos nuestra cabecita, usemos nuestra lógica, usemos nuestro razonamiento. Porque por algo nos lo dejó el Señor. Y en este punto es a donde tenemos que usarlo. Vea, yo no puedo confesar algo que yo no crea. Pero si yo creo algo, yo lo voy a confesar. Porque de lo que vimos y oímos, dice, eso os hablamos, dice la palabra del Señor. Entonces, yo creí en Jesús. Por lo tanto, lo confesé como mi Salvador. Y como creí, me fue contado por justicia. Y cuando lo confesé, me fue contado como salvación. Entonces, el creer y el confesar van de la mano. No es solamente creer, porque creer, hasta los demonios creen y tiemblan, dice en Santiago, pero siguen siendo demonios. ¿Saben por qué? Porque ellos no confiesan que Jesús es el Señor, y mucho menos que es su Señor, porque el Señor de ellos es Satanás. Entonces, cuando yo decidí creer que Jesús era mi sanador, lo confesé. Y es cuando yo le digo que con mi estómago, yo me agarraba mi estómago y mientras me dolía yo confesaba, por la llaga de Cristo yo fui curado. Por la llaga de Cristo. Cuando me ha dado alguna otra enfermedad y a veces es lo único que nos queda realmente, yo tomo mi cuerpo y digo, por la llaga de Cristo, por la llaga de Cristo mi sangre está sana, por la llaga de Cristo mi piel está sana, por la llaga de Cristo mi vista está sana, por la llaga de Cristo mi cerebro está sano. Porque es lo que yo creo. Y como lo creo, lo confieso. No deje de confesar la palabra. No le digo que confiese palabras positivas, porque no es humanismo lo que le estoy hablando. Confiese la palabra de Dios, porque la palabra de Dios habla de Jesucristo. Y nuestra prédica, nuestro mensaje tiene que ser cristocéntrico. Si en un mensaje usted no escucha que hablen de Jesús, que mencionen a Jesús y que le den
gloria y honra a Jesús, ese mensaje no es un mensaje cristiano y mucho menos bíblico y mucho menos cristocéntrico. Es una charla que a alguien se le ocurrió irle a dar, que es lo que últimamente se ha estado dando en las iglesias, en algunas iglesias. Y entonces ya nos empiezan a hablar de cosas que no son de Cristo y nos hablan de cómo vivir, cómo tantos pasos para ser más prósperos, cómo tantos pasos para vivir así, cómo para ser mejor, para ser cabeza. Pero para ser cabeza usted primero tiene que reconocer a su cabeza principal, que es Jesús. Jesús, no deje de confesar la palabra de Dios, que nadie le selle su boca. Tenga criterio propio y que su criterio propio esté fundamentado en la palabra de Dios. Porque también no le puedo decir tenga criterio propio si su criterio propio está fundamentado en su propia opinión. Usted mismo va a caer porque se está engañando a sí mismo. No seas sabio en tu propia opinión, pero sí seamos sabios y tengamos criterio propio en la palabra de Dios, en Jesucristo. Y para eso es necesario que usted la lea, que usted la estudie, que usted la escudriñe. Si usted no lee, si usted no escudriña, si usted no se la devora, va a seguir siendo un cristiano raquítico. O como comúnmente hoy se le conoce, cristiano mediocre. O como dicen, ¿verdad? No va a pasar de gavilán, de gallina a gavilán, o no sé cómo es la cosa. Usted me entendió. Pues en tercero, Jesús es mi sanador. En Cristo yo tengo sanidad. Cuarto, y termino casi ya. Jesús es mi proveedor. Oiga bien, en este punto le voy a decir por qué creo que Él es mi proveedor. Hay mucha gente, oiga, que piensa que ellas mismas son las proveedoras. Y normalmente esta clase de gente son hombres, ¿sí? Y es cuando usted escucha que muchos hombres dicen, mire usted, déjese de cuento, que si yo no trabajo, yo no como. Aquí el que se reviente el lomo soy yo, para que toda esta familia tenga que comer. Y lo dicen con toda autoridad. Mire, veamos a la iglesia. No puedo ir a la iglesia, porque tengo que trabajar, y si yo no trabajo, usted lo ha oído, pues. Bueno, el punto es este. Tenemos que entender que no somos nosotros los proveedores. Que el verdadero proveedor es Dios mismo, quien a través de Cristo nos da su bendición. Primero, nos da buena salud. Segundo, nos da fuerzas. Tercero, nos da un trabajo. Nos da capacidad de hacer aquel trabajo. Porque por muy fuerte que usted sea, por muy capaz que usted se sienta, si Dios no quiere que usted tenga salud, le quita la salud y no hay trabajo. El trabajo va a estar ahí, pero usted no va a poder hacer nada. Es Dios el que nos provee. Y oye, cuando yo digo si Dios quiere, le quita, no lo tome como que si Dios, uy, qué malo Dios, no. No lo tome así. Perdón si le hice entender mal. El punto es que cuando la soberbia del hombre es tan grande, Jesús o Dios mismo tiene que actuar y le tiene que demostrar al hombre que el que manda es Él. Si no, qué mejor espejo que el que estamos viendo hoy por hoy. Si usted se imaginó usted al mundo completo, no le estoy hablando de un país o de un continente o de 3 grupitos de países, no, le estoy hablando del mundo. A nivel mundial, todo el mundo, paralizado como está hoy. ¿Dónde están aquellos que se llenaban la boca? Yo y mi trabajo, esto es lo que yo hice con mis manos, con mi esfuerzo. ¿Dónde están aquellos que tenían y se sentían la gran cosa por el dinero que tenían? Y con todo y el dinero no han podido comprar una medicina que les pueda librar de este virus. Es necesario bajarnos del pedestal y sentar en ese pedestal, sentar en ese trono al único que merece estar sentado ahí, que es Jesucristo.
no nosotros mismos y ninguna otra cosa más. Nuestro proveedor es Cristo. Por eso, si usted va a Filipenses 4:19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Quién lo va a suplir? El Padre. De todas las riquezas en gloria que tienen, ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Y cómo se lo va a suplir? Claro, Dios no le va a dar así del cielo y le va a tirar y que usted esté ahí todo haragán, no. Le va a dar un trabajo, va a dar buena salud, esperando que usted sea una persona agradecida. Porque cuando usted deja de ser agradecido, los cielos se cierran y se deja de recibir. Y por último, y no por ser el último es el menos importante, simplemente de ti. ¿Sabe quién es Jesús? Jesús es mi intercesor ante el Padre. Sí. Jesucristo, oiga, continuamente está intercediendo por todos nosotros, sus hijos. Y me atrevería aún a decir que intercede por aquellos que aún no son sus hijos, para que puedan llegar a ser sus hijos. Padre, por favor, ten misericordia. Voy a enviarle a fulano o a mengano para que le hable. Si aquí con esto, pues, mismo. Y aún por nosotros, cuando no queremos dejar nuestra vida de carnalidad, ¿sabe qué fue lo que le dijo? ¿Se recuerda de aquella historia que cuenta Jesús del Padre que le dice al Hijo: mira, esta mata, lo único que está haciendo es robar nutrientes para las demás, córtala y échala al fuego? Pero le dice el Hijo: Padre, permíteme este año, la voy a cuidar, la voy a abonar, la voy a preparar y la voy a cuidar. Y si dentro de un año no te da fruto, la cortamos y la echamos al fuego. Cuidado, no te corten por ser carnal. Y cuando te digo no te corten por ser carnal, no me estoy refiriendo que vas a perder tu salvación. Pero la palabra dice que muchos, por no querer sujetarse a la palabra de Dios, hoy duermen. Es decir, ya murieron. Sí, incluso cuando alguien toma la cena del Señor indignamente, porque por eso algunos están debilitados, enfermos, y algunos ya duermen. Entonces, cuidado, no te encuentre el Señor siendo un árbol que simplemente está robando espacio y robando aire. Madura, crece, porque Dios quiere usarte a ti también. Por ello, bueno, Jesucristo es mi intercesor. Yo sé que Dios ha intercedido muchas veces por mí. Te has preguntado: Señor, ¿por qué me bendices tanto? O mejor dicho, Señor, ¿por qué tanta bendición? Porque el Padre porque Jesús está intercediendo al Padre por ti. Padre, mira, necesita esto, necesita acá, necesita salud, necesita provisión. El niño, Jesús está pendiente de ti en todo. En todo. Es el resultado entonces de nuestro máximo, el que nosotros seamos bendecidos, pues es el resultado de nuestro máximo intercesor ante el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Podría mencionarte 6, 7, 8, pero no me va a alcanzar el tiempo y ya probablemente tenga sueño. Y bueno, si no puedes verlo hoy, pues dale a compartir y lo miras mañana. O puedes entrar a YouTube, entrar a mi canal, Unos Minutos con el Pastor Julio Brizuela, y puedes buscar esta prédica con el tema ¿Quién es Jesús para ti? Ahí la puedes ver. Algo que te suplico es que compartas. No te quedes solamente tú con la bendición.
comparte la bendición. Y te bendeciré, dice el Señor, y serás bendición. Comparte, comparte la palabra de Dios. Comparte, no solo la mía, si tú escuchas cualquier mensaje que tú escuches y que Dios te hable y que Dios te bendice, compártelo. No te quedes solo tú con ello. Desechemos el egoísmo, compartamos. Mis amados hermanos, mis amados amigos, yo espero que usted sepa quién es Jesús para usted. Y si no, comience a investigar quién es Jesús para usted. Lo que sí le digo es que los dos primeros puntos sí tienen que ser su Señor y su Salvador en primer lugar. Y lo demás usted define cómo Dios se ha manifestado a usted. Dios se ha manifestado a través de sanidad, a través de provisión y bendiciéndome por su intercesión. Por eso los puse a ellos primero. Hay muchas cosas. Él es mi consuelo, Él es mi aliento, Él es mi fortaleza, Él es mi torre fuerte. Como dije, le puedo decir un montón de cosas que Jesús es para mí. Pero ahora quiero que usted se quede con este reto. Pregúntese a sí mismo si nunca lo ha hecho o si no había caído en cuenta, como dicen. Pregúntese a sí mismo, ¿quién es Jesús para mí? Y verá qué gran bendición va a encontrar en ello. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos, mis amigos, los bendigo en el nombre de Jesús a todos ustedes. Que el Señor los guarde, que el Señor los siga bendiciendo, que el Señor siga proveyendo para cada necesidad de ustedes y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Hasta la próxima. Bendiciones. No se olvide de darle me gusta en YouTube y suscribirse y darle a la campanita. Bendiciones.